Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros queridos amigos y oyentes de su programa Noticias y Buenas Noticias, el podcast que nació en una cuarentena. Estamos aquí contentos de estar otro día junto con ustedes para hablar de las noticias y especialmente hoy queremos hablar de la parábola que sigue después de El Sembrador, que ya estudiamos la semana pasada. Nada oculto queda sin manifestarse. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que no te apartes, quédate con nosotros. Y por ahora, escuchamos la noticia de parte del pastor Anthony. Hey, saludos a todos. Muy buenas tardes, noches. Anthony cambió su estudio hoy de grabación. Y salió de su castillo. ¿Ha vuelto la luz aquí en casa? Hey, hablando de nacer en casa, hoy día estamos a un mes de la fecha cuando se supone que nazca nuestro cuarto hijo. Excelente. Y van a poner por nombre Noticias y Buenas Noticias. No, le vamos a poner por nombre COVID. O al menos Kobe, como Kobe Bryant. Oh, sí. Estamos contentos, emocionados para conocer a nuestro hijo y pido sus oraciones. No vas a revelar el nombre en este podcast tan famoso. Ese sería el momento. Oh, Él no puede hablar. Interesante. Tiene que ser oculto. Pero ya van a saber. Ok. Ustedes sabían que el famoso profeta, astrólogo y médico francés del siglo XVI ya sabía del coronavirus. Estoy hablando de Nostradamus. Espérame, ¿estás diciendo que alguien durante la plaga negra, el peor pandemia en la historia del mundo, predecía que iba a venir una pandemia? Hey, no mates al mensajero, solo estoy reportando la noticia. Mira, según Nostradamus, o por lo menos algunos seguidores de él, fanáticos de él hoy en día, él ha predicho coronavirus. Se le atribuye a un pasaje a la predicción de coronavirus que dice, ahí lo tiene en su pantalla. Habrá un año gemelo del cual surgirá una reina que vendrá del este y que propagará una plaga en la oscuridad de la noche, en un país con 7 colinas, y transformará el crepúsculo de los hombres en polvo para destruir y arruinar el mundo. ¿Habían escuchado de esa predicción? Yo la escuché por primera vez esta mañana de un señor mientras esperaban en fila. Pero según esta nota, es muy popular. Alguien compartió esa cita en Twitter y luego se difundió masivamente. Lo que me gusta es que ellos quieren explicar cada cosa, ¿verdad? Entonces dicen, propagará una plaga, virus. Claro. Bueno. Están llenando los espacios, porque si tú no puedes hacer la conexión, ¿verdad? Claro. En un país con 7 colinas, Italia.
Bueno, Yo creo que la noticia no es tan nueva. ajá. Yo creo que Nostradamus está copiando un poco lo que ya se dijo, lo que ya nuestro Señor dijo, que sabíamos que iba a pasar. Así que para mucha gente parece algo nuevo, pero realmente imagina por los cristianos que nosotros mismos sabemos de lo que nuestro Señor dice, todas las cosas que van a venir y por las cuales vamos a pasar. No es como que, oh, wow, nadie sabía esto, ¿no? Pero para mucha gente es interesante empezar a comparar, oh, ¿verdad? Están hablando de Italia. Y tú sabes que Italia, bueno, tenemos un italiano aquí. Sí, una de las cosas que creo que, hablando en serio, hablamos mucho de profecías y el fin del mundo en momentos de crisis. Y nosotros no somos los primeros que hemos llegado a tener algo que pensamos que es el fin del mundo y que dice que todas las profecías anteriores lo han dicho. Cuando veamos cómo Jesús hace una profecía, podemos ver una diferencia interesante, ¿verdad? Porque se supone que en al menos nuestra confesión decimos que Jesús es Dios mismo y que Jesús está hablando con más información que cualquier profeta. Jesús sí, si alguien sabe algo del futuro es Jesús. Y cuando Él hace profecía sobre el fin del mundo, lo hace de manera mucho menos claro. Él dice que, por ejemplo, en Marcos 13, que cuando están llegando el fin, van a escuchar guerras y rumores de guerras, pero no se preocupan porque estas cosas tienen que pasar. Él dice que nación va a levantar contra nación. Muy general. Es que va a seguir pasando lo que siempre ha pasado. Reino contra reino. Van a haber terremotos en varios lugares. Van a haber hambrunas. Pero este es solo el inicio de los dolores de parto. Y también en este mismo profecía de Jesús sobre el fin del mundo, dice, va a levantar muchos falsos cristos y falsos profetas. Y ahí es que tenemos exactamente donde debemos estar prestando la atención. Cuando Jesús habla del fin del mundo es con un solo fin, que nosotros mantenemos los ojos en Cristo cuando pasan cosas que no entendemos y que no seamos engañados por otros profetas, por otros que dicen a sí mismo Cristo o el ungido o el que tiene las respuestas, sino que mantenemos la vista en Jesús. Él no dice todos los detalles, porque los detalles no son importantes. Lo que es importante es que Cristo sea el centro siempre. Pues la verdad es que son señales y las señales simplemente nos dirigen a un lugar, pero no son nada en realidad. Es como al manejar, cuando vemos las señales, simplemente nos están informando de algo que está en el camino o que está más adelante para tomar en cuenta. Y mucha gente decide tomarlo en cuenta, otra gente no decide tomarlo en cuenta. Pero la gente que no quiere tomarlo en cuenta, pues tiene muchas consecuencias. Entonces, es como cristianos, nosotros miramos estas señales ciertamente con respeto, pero al mismo tiempo con mucho temor en el Señor y saber que sabemos lo que está delante. No, no es ninguna cosa nueva lo que nos espera con Cristo allá adelante en el futuro, porque ya él mismo, como celebramos recientemente, él mismo pasó por la muerte, la venció y eso era lo único nuevo que había y ya no hay nada más nuevo. Lo único nuevo es cuando estemos en el cielo con el Señor, de lo cual ya vivimos en el servicio cada domingo, pero va a ser mucho más perfecto, obviamente. Sí. Pues, La actitud de calma, creo que es algo que nos muestra el Señor siempre, ¿verdad? Él dice, no sean sorprendidos
cuando te persigan. No sean sorprendidos cuando te burlan. No sean sorprendidos cuando vienen terremotos, etc. Eso es lo que va a pasar. Obviamente va a pasar. Tranquilo. Siempre ha pasado, siempre va a pasar, pero Cristo está contigo. Totalmente. Pues, sin más que decir, sin más esperas, entonces vamos a Marcos, capítulo 4, el versículo, me parece, del 21 en adelante, ¿cierto? Así es. Nada oculto queda sin manifestarse. También les dijo, ¿acaso la luz se enciende? Perdón. ¿Acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelario, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse. No hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidas, y hasta más se les añadirá. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se arrebatará. Así termina nuestra pericopa para hoy. Muy corto y empacado de detalles. Quizás antes de mencionar nada, ¿qué piensan que Jesús quiere que destacamos aquí? Pastor Anthony. Bueno, me llamó la atención, teniendo en cuenta la conversación que acabamos de tener, que Jesús compara su mensaje o su persona, su llegada a la tierra con la luz, ¿verdad? No hay nada oculto ahí. Su mensaje es para compartir, ¿no? Y es algo de esperanza, ¿verdad? Los señales de Jesús apuntan del fin del mundo, apuntan a Jesús, a su luz, que al final de los tiempos ya se manifestará para todos. Y es algo bueno, es una bendición, es algo lleno de esperanza. Sí, tal cual. Se puede decir que esta parábola se trata de las parábolas mismas, ¿verdad? Jesús acaba de decirnos en su otra parábola que su enseñanza, su palabra, va a ser rechazado por muchos, pero distribuido para todos. Entonces, Jesús en esta parábola también nos está explicando, pues, ¿por qué cuentas parábolas y no dices las cosas plenamente si muchos no lo van a recibir? ¿Para quién son las parábolas? Quizás la sabiduría de Jesús, de Dios, es solo para algunos especiales. Quizás los misterios de Dios son para los teólogos más avanzados, los estudiantes de la ley. Quizás sea solo para los que gastan su vida entero en una cueva dedicado a la oración y el estudio. Pero Jesús dice que no. Su palabra es para todos, aunque muchos no lo van a entender. Nadie enciende una luz para ponerlo debajo de un cajón. Ahí creo que ayuda a tener algo del trasfondo histórico. Hoy en día tomamos por sentado, si es el dicho correcto ahí, tomamos por sentado la luz artificial, ¿verdad? Tenemos luces, yo tengo una luz aquí encendido y no sé ni siquiera por qué. Lo dejé encendido. Porque la electricidad es barata.
tenemos luces en toda la casa encendidas, pero no fue así en el tiempo de Jesús. De hecho, hasta las velas, hasta las lámparas de aceite, eran costosos usar. El aceite, aunque literalmente sí crecía en árbol, el aceite era costoso. Y encender una lámpara no lo haces sin un propósito. Cuando se pone el sol, tú también te pones a dormir. Porque no tienes dinero para quemar. Entonces, el ejemplo aquí de Jesús es bien claro. ¿Quién enciende una luz sin necesitarlo? ¿Quién gasta este aceite y pone la lámpara debajo de su cama para que nadie lo vea? Entonces comparan esto con lo que hace Jesús en su prédica. ¿Le parece que Dios es tan tonto que envía su Hijo único para enseñar y cuenta parábolas solo para que nadie entiende? ¿Le parece que la luz del mundo llegó al mundo para esconderlo? Pues, tal como en tu casa, si enciendes una lámpara es para que alumbre la casa. Y el propósito del ministerio de Jesús es para que todo lo escondido de Dios sea alumbrado, para que todos lleguen a conocer los misterios del Señor. Veamos esto en el versículo 23 especialmente. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Para quién es este evangelio? Es para todos los que tienen oídos. Es decir, para todos. Yo no creo que Jesús da excepción a personas que le han cortado la oreja, aunque él sana la oreja cortada, tal vez con esta misma razón. Es para todos. Tal como la luz alumbra la casa entera, el ministerio de Jesús es para iluminar a todos, no los teólogos en cuevas, no los monjes, es para todos. Creo que al mismo tiempo, pues habla de aquellos que también oyen la palabra de Dios, como ellos también son una luz para otros, porque no es, sí, cuando llegamos a ser cristianos, llegamos a ser parte de la luz de Cristo. Ya no vivimos más en la oscuridad, sino en la luz, porque estamos con Él. Y habla un poco de cómo somos un testimonio para otros, ¿verdad? Es difícil para nosotros como cristianos verdaderos con fe poder llegar a permanecer ocultos y que nadie se dé cuenta que somos cristianos, si de verdad somos cristianos. Como los mismos discípulos, ellos eran parte de ese mismo testimonio del Señor, y aunque el mismo Pedro negó ser parte de esta luz del Señor cuando fue interrogado, al fin y al cabo, él no pudo ocultarse de esta realidad. Él tuvo que manifestar que realmente él era uno más y era un cristiano que dio su vida hasta el final por el Evangelio. Sí, como esa canción de niños, ¿verdad? Que cantamos. Ahora me cuesta recordar cómo va en español. Ajá, esto. ¿Cómo se va en español? No escucho bien. ¿Cómo es? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Y que no se esconde. Sí, como yo tenía una luz, no la dejaré brillar. No voy a esconderla. No sé, algo así. Bueno, es ese concepto. Creo que has tocado algo importante y verdad que si Jesús es una lámpara encendida, Dios no lo encendió para nada. Y si Jesús mismo enciende las lámparas de otros, tampoco es sin sentido, ¿verdad? Jesús, por su iglesia, llamó a nosotros como pastores. Lo hizo porque Jesús no quiso que nadie nos escucha. Pues obviamente que no. Dios no actúa sin sentido, tal como una mujer en su casa no actúa
sin sentido con sus pertenencias. Y ese creo que da ánimo también al predicador, tal como a la parábola anterior. Dios sabe lo que hace. Y este mismo podcast, ¿por qué estamos haciendo? ¿Por qué Dios deja que se enciende esta lámpara? No es para esconder, es para que llegue a personas. Y Él va a trabajar a través de su lámpara. Algo también interesante en el griego aquí que me gustaría mostrar. Versículo 24, también les dijo, fíjense bien en lo que oyen. A veces tengo problemas con la traducción de la Reina Valera contemporánea, pero aquí me gusta cómo lo hicieron. El griego es bien literal, dice, blépete y acúete. Mira con sus ojos lo que escuchas. ¿Qué le parece que quiere decir Jesús con algo tan interesante como esto? Que lo que se escucha se debe ser visto con los ojos. Bueno, creo que habla un poco de cómo Dios quiere que estemos atentos, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando escuchamos en Deuteronomio que esta palabra la ponga en todas partes, en la frente, en las manos, en todos lados, es como no queda un espacio vacío en el que no esté la palabra de Dios. Significa estar atento y pendiente de todo. Pastor Anthony, ¿algo que le gustaría añadir? Sí, quizá tiene algo que ver ahí también con los frutos de fe. Que los cristianos hacemos mucha luz. No lo podemos evitar porque reflejamos la luz de Cristo. Entonces yo creo que mirando lo que escuchamos sería que fijándonos en el poder de la palabra de la semilla o la palabra de Dios para producir frutos. Y reconocer la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra en nuestras vidas y darle gracias, ¿no? Y decirle, wow, gracias que estás reflejando a través de mi persona o que tu semilla está creciendo, qué sé yo. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo estoy traduciendo bien? ¿Interpretando bien? Sí, la verdad que Jesús aquí está empacando muchos conceptos a la vez. Está hablando de lámparas, está hablando de luz, de cosas escondidas, está hablando de oír, está hablando de medir y está hablando al final de recibir cosas, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Son tantas cosas en secuencia y creo que lo que ustedes han dicho capta esto. Fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos y hasta más se les añadirá. Creo que también estamos hablando de juzgar a otros, ¿verdad? Lo que hace la luz es que se revela la condición de uno. Y al mismo tiempo que la palabra de Jesús en las parábolas nos revela por ser pecadores, también revela a otros a nosotros por ser pecadores, ¿verdad? Y es muy fácil escuchar las críticas de Jesús sobre el pecado. Por ejemplo, si alguien diga en su corazón raca a su hermano, ya lo ha matado. Bueno, hay dos formas
que esta luz me puede afectar. A un lado yo puedo decir, entonces, esto ahí es pecador, porque yo sé que él odia a su hermano. O puedo dejar que esta luz alumbra al escondido en mi corazón y reconocer que si esta luz alumbra a este ambiente, alumbra mi pecado también. Entonces, ¿cómo voy a juzgar? Pues espero que voy a juzgar de la misma manera que yo quisiera ser juzgado, que sabemos de las otras enseñanzas de Jesús. Si la prédica de Jesús es universal, la acusación del pecado es universal, incluyéndome a mí, y su declaración de gracia también es universal. Es también para mí. Con propósito, el Señor utiliza su palabra. No es para algunos y no para otros. La ley no es para algunos y no para otros. El Evangelio no es para algunos y no para otros. Sí, yo creo que también está hablando de la transición, ¿verdad? Cuando llega a ser la luz, entonces tú llegas a vivir en la forma en la forma de un cristiano, es decir, amando a tu prójimo como a ti mismo. Ya no está más en la oscuridad donde hay el egoísmo, las desventajas, donde hay el aprovechamiento. Es ya una nueva forma de vivir. Y es algo que, por lo que se ve aquí, requiere en parte mucho celo de cómo vivir esto, porque ahí mismo está diciendo en el último versículo, porque al que tiene se le dará, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Como ciertamente podemos llegar a hacerlo en luz, pero al mismo tiempo, si no somos celosos de lo que somos, se puede perder rápidamente. Así es. Muy bien, pensamientos finales, Pastor Anthony. Bueno, solo que uno realmente aprende a apreciar la luz cuando se encuentra encerrado en la oscuridad. Yo creo que en estos tiempos todo el mundo está muy consciente de las tinieblas, ¿no? Estamos rodeados por la muerte, por cosas que no podemos ver, pero que nos dan miedo, ¿no? Y es bueno recordar que hemos recibido la luz de Cristo. Ha llegado la luz, salió el sol, ¿no? Lo que acabamos de celebrar el domingo de la resurrección de Jesús. A pesar de la oscuridad, yo puedo darle gracias a Dios por la oscuridad porque me hace apreciar aún más haber sido transferido en el reino de la luz en mi bautismo. Gracias a Dios por su luz. Pastor James. Sí, yo diría que para mí esta parábola, como todas esas parábolas aquí juntado por Jesús, son ánimo porque realmente en estos momentos como pastor es un poco difícil porque uno produce la material, se predica el sermón, lo transmite, mandamos cartas, enviamos la palabra y muchas veces no recibimos la respuesta. No sabemos si ha llegado a la gente, no sabemos si ha tenido algún efecto, no sabemos si ha sido de consuelo, pero Jesús en estas parábolas está diciendo a los discípulos, vale la pena encender la lámpara, vale la pena tirar la semilla donde sea, vale la pena
ir y trabajar cada día porque la semilla va a crecer. Y lo digo como pastor, pero creo que también para animar a los que están escuchando lo mismo. Puede ser que tú has estado encendiendo tu lámpara y alumbrando a sus vecinos, diciéndoles palabras de ánimo, diciéndoles que Cristo los ama, que Cristo ha muerto por ellos. Espero que en esto estoy hablando a los miembros de nuestra congregación. Han podido dar testimonio de Cristo resucitado a tus vecinos. Y puede ser que no te han dicho nada, puede ser que hasta te han rechazado. Pero vale la pena. La luz alumbra y lo que es escondida será revelada. Y ellos también, todos, universalmente, algún día, sí o sí, vamos a ver al Cristo resucitado. Para algunos quizás no sea tan buena noticia, pero no va a quedar escondida esta noticia. No lo va a quedar escondida. Y para muchos lo van a escuchar. Excelente. Bueno, finalmente, para recordar a todas las personas que nos escuchan, seguirnos aquí en su programa y al ver esta parábola, recordar que quizás lo que nosotros como humanos vemos como oscuro realmente es estar en la luz con Cristo, ¿no? Si nosotros en medio del sufrimiento como ahora, lo que vemos es oscuridad y tinieblas porque es lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Realmente tener a Cristo, no porque yo piense que es así, sino porque Él mismo aseguró su presencia con nosotros. Tener a Él es tener la luz, sea donde estemos, en cualquier momento en que estemos, en la pandemia o en cualquier situación de nuestras vidas, por más oscuro que parezca. Jesús está en medio de nosotros con su palabra, Él es la luz del mundo y llegará todo a manifestarse al final. Como en los salmos muchas veces se escucha al salmista como sufriendo y parece que los impíos son los que están venciendo, pero al final son los cristianos realmente los que tienen el camino de los justos y que al final su senda va a prosperar. Así que manténganse firmes en esta palabra, en la palabra de Cristo, y oren siempre al Señor para que Él le dé todo lo que necesitan. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Gracias, nos vemos. Gracias.